Ya. Entonces, ¿quién empieza? ¿Está Yamile o quién empieza la presentación? Doctor, buenos días. Yo voy a empezar. Soy Evando, el primero de la Ya, lista. ya está bien. Entonces empieza nomás, los tres están de moderadores. Doctor, disculpe, creo que el doctor Vigerin quería decir algo. Sí, ya lo invité, ya hablé con él, no te preocupes. Ah, ya, gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, el primer día que vamos a tener la práctica de cirugía plástica y reconstrucción, vamos a hablar sobre un caso clínico que elegí en una revista de idioma español, cual su título es Manejo y cobertura de exposición ósea y digital en paciente gran quemado, a propósito de un caso. Entonces, con solo ver el título, vamos a ver que el objetivo de esta sesión, de este caso clínico, va a ser cómo se trató a un paciente gran quemado, cómo se lo manejó, teniendo una exposición ósea y digital. Ahora, bueno, como generalidades, he copiado tal y como dice en el artículo. No he querido modificar ninguna parte debido a que hay algunas veces en que los artículos, casos clínicos en especial, en el que se tienden a movilizar partes de la historia cronológica del paciente. Por lo tanto, lo he hecho tal y como está. Entonces, empieza el caso clínico como mencionando que es un paciente varón de 43 años. Es muy importante decir cuál es la edad y cuál es el sexo del paciente, y además también especifican que fue derivado a la unidad de quemados. Por lo tanto, no vamos a ver al paciente en emergencia. 2, tampoco vamos a ver al paciente en tratamiento inicial. Por lo tanto, no vamos a hablar de esas cosas, sino vamos a hablar sobre el tratamiento y su manejo final, en especial como habíamos visto en el título, de las manos. Ahora, este paciente presentaba quemaduras de tercer grado por llama. También es importante especificar cuál ha sido el agente térmico causante de esta quemadura. Por lo tanto, ha sido una exposición hacia el fuego en un 85% de la superficie corporal total. Ahora, el manejo inicial también lo detallan acá, pero vuelvo a reiterar que el objetivo de esta sesión va a ser centrarnos más en el manejo estético y de reconstrucción de la mano. Pero igual es importante detallar cómo es que manejaron inicialmente a este paciente. Luego de haberlo valorado inicialmente, luego del traslado, el paciente estuvo intubado y estaba conectado a ventilación mecánica. Entonces, podemos inferir de que ha habido una lesión de las vías aéreas. Y confirmando esto por haber presentado una lesión por inhalación. Ahora, para eso se ha tenido que sedar al paciente, muy independientemente de que también ha podido sentir mucho dolor o no, pero debido a que es tercer grado, el dolor el paciente no va a sentir dolor. Sin embargo, en pacientes que tienen quemaduras de tercer grado también se acompañan con lesiones de segundo grado. Por lo tanto, el uso de analgésicos también es muy oportuno. Ahora, los sedantes han sido el propofol y la morfina. En exámenes auxiliares, como en la radiografía, se ha apreciado un refuerzo biliar bilateral con borramientos de ambos senos costofrénicos. Además, un aumento de procalcitonina, y su tratamiento inicial se inició con meropenem y linezolid, que vamos a dejarlo de lado por unos momentos. Ahora, una semana después del manejo inicial,
Se obtuvo el resultado de los hemocultivos. Acá tenemos de que se pudieron aislar dos agentes, en el cual fue el Acinetobacter baumannii, multiresistente, y el Enterobacter faecalis. Ahora, algunos antecedentes personales, también es muy importante detallar al paciente sus antecedentes personales, como algunas enfermedades crónicas en específico. El paciente tuvo asma bronquial. Ahora, luego de haber, en su centro de origen, también especifican de que se había realizado un desbridamiento de la fascia de ambos miembros superiores. Por lo tanto, el desbridamiento se tuvo que hacer, obviamente, a las zonas de necrosis. Ahora sí pasamos a ver las imágenes para detallarnos más y explayarnos más un poco en el manejo que se hizo en las manos de este paciente. Ahora, como podemos ver, ambas manos presentan quemaduras similares. Podemos ver unos colores irregulares. No van a ser de color rosado, no van a ser por completo de color blanco, sino es un color muy variable, algo muy típico de lesiones de tercer grado. Recordemos que en las lesiones de primer grado vamos a poder ver un color más rosadito de la piel, algo típico, por ejemplo, de las quemaduras solares. En las quemaduras de tipo grado 2 podemos ver eh, un aspecto flictíneo, que el paciente sí siente dolor. Además, también hay un buen llenado capilar. A diferencia del tercer grado, en el color va a ser variable. Vamos a poder ver un color negro, color blanco y color rojo. Diferentes colores. Y además también, acá podemos ver claramente que hay unas lesiones marcadas de los vasos en las manos, tanto en el dorso como en la palma de la mano. Lamentablemente en las imágenes no se pueden ver la palma de la mano, pero también especifican que hay en la palma de la mano. Y finalmente podemos ver una necrosis distal acá en los dedos del paciente. Por lo tanto, con el solamente hecho de ver necrosis, y claro, se tiene que desbridar se hizo un desbridamiento de la piel a manera tangencial en el dorso de ambas manos. Por lo tanto, se quedaron expuestas las articulaciones interfalángicas proximales del segundo, tercer y cuarto dedo de la mano izquierda y del segundo de la mano derecha. Y es muy importante volver a repetir que se quedaron expuestas las articulaciones interfalángicas. ¿Por qué? Vamos a verlo en las diapositivas posteriores. Ahora, por lo tanto, luego de ver el desbridamiento, se tuvo que hacer una cobertura con aloinjerto de piel de donante cadáver. Existen diversos tipos de injerto, como el auto o el aloinjerto. En ese tipo podemos ver que el aloinjerto se hizo a través de la piel de un donante cadáver. Por lo tanto, en un primer momento se completó progresivamente el desbridamiento afasia del resto de la superficie corporal, porque el paciente ha presentado casi un 90% de la piel, aproximadamente un 95, perdón, un 85-86%, si no me equivoco. Ahora, vamos a ver por qué ha sido importante volver a repetir que ha habido un daño circunscrito, una exposición circunscrita de las zonas articulares. Esto es muy importante porque se va a tomar la decisión en usar las agujas Kirchner. Acá especifican el dolor de 0,8 milímetros de grosor de las articulaciones interfalángicas proximales y distales en los dedos en los que se habían hecho un desbridamiento y la piel estuvo expuesta. Ahora, ¿cuál ha sido el objetivo? El primero, mantener las articulaciones interfalángicas en extensión. Por lo tanto, al igual que algunas lesiones blandas, estamos hablando del esguince o algunas otras fracturas, se tiene que dejar a las extremidades en una posición normal, dejándolas libres, para que éstas conserven su posición funcional. Ahora, antes de ello, se habían realizado las perforaciones córtico-medulares mediante fresado para introducir las agujas y para que se puedan fijar las articulaciones. Como podemos ver en la imagen, en la zona distal podemos ver la extensión de las agujas Kirchner.
Siguiente. Ahora vamos a ver la utilización de algunos otros materiales que, dicho sea de paso, son de segunda elección. En este caso estamos viendo la matriz dérmica artificial. Acá se menciona de que se cubrió la cara dorsal de los dedos intervenidos con matriz dérmica artificial bicapa. Acá podemos ver la marca de lo que se utilizó, la marca Integra, que en muchos artículos mencionan cuáles son los beneficios, algunas contraindicaciones y las elecciones en las que se debe de utilizar estos materiales. Acá podemos ver en la parte dorsal de los dedos la matriz dérmica artificial. Ahora, importante, voy a especificar acá porque tal y como detallaron en la discusión del caso clínico, especifican de que el uso de esta matriz es muy importante. ¿Por qué? Porque va a producir una menor contractura del injerto solo, porque luego del uso de esta matriz dérmica se va a tener que poner un injerto. ¿Por qué? Porque esta matriz dérmica va a crear un lecho, una camita, para que facilite el prendimiento del autoinjerto. Es decir, este injerto en que se va a poner a posterior va a tener menos probabilidad de que pueda presentar algunas complicaciones mayormente estéticas, porque eso es lo que se busca. La mano es muy principal no solamente para el uso cotidiano, sino también para uso estético. Y es algo también que reiteran en este caso clínico, en que en pacientes gran quemados también se tiene que tener mucha importancia en el abordamiento y manejo estético y quirúrgico de las manos. No solamente tratar de manera funcional a las manos, sino también se debe de tratar de manera estética. Y esto no solamente cabe en las extremidades como en la mano, sino en grandes partes del cuerpo. Pero por generalidades, la mano es muy utilizada por el ser humano. Por lo tanto, es lo que detallan de que es muy importante, nuevamente, hacer estas dos consideraciones, de manera funcional y de manera estética. Ahora, 3 semanas después de haber usado esta matriz dérmica artificial, habíamos dicho de que esta había servido como lecho para un posterior autoinjerto, y dicho sea de paso, este autoinjerto va a tener un espesor parcial, no va a ser de un espesor total. Acá se puede observar de que el material Integra ha prendido de manera adecuada. Acá en la imagen izquierda podemos ver esta imagen y por lo tanto se tuvo que retirar la capa de silicona del mismo material, cubriéndose este sobre la cara dorsal de los dedos con el autoinjerto de piel parcial. En la imagen derecha, como podemos apreciar, este autoinjerto parcial laminar que se ha obtenido de los tobillos, de ambos tobillos, porque recordemos que ambas manos estuvieron afectadas. Estamos acá viendo esta mano en que se han tenido que abordar quirúrgicamente y estéticamente tanto del segundo al cuarto dedo. Ahora, en esta siguiente diapositiva podemos ver cuál ha sido la evolución que ha presentado el paciente unos 3 meses después, presentando la lesión por quemadura. Ahora los injertos podemos ver de que están muy bien prendidos. No hay algunas lesiones, complicaciones evidentes. Esta es una evolución natural. Recordemos nuevamente, de acá nos están tomando algunas otras consideraciones laboratoriales, ni otras partes del cuerpo, solamente de la extremidad superior distal, y en la que se ha preservado la integridad de la extremidad y cobertura completa de la lesión inicial. Por lo tanto, se tuvo que desvidar de todo tejido necrótico que se pueda ver en esta extremidad, subsecuente a la lesión pasada que tuvo, y una cobertura de las áreas expuestas. Además, no solamente es abordarlo quirúrgicamente de manera estética, sino también hacerle una rehabilitación intensiva, debido a que la mano es muy compleja de tratar quirúrgicamente, debido a que tiene un muy poco grosor de tejido celular subcutáneo, de la misma manera muscular. Por lo tanto, es
complicado su abordaje quirúrgico. Por eso es que se complementan con la rehabilitación intensiva y no solamente con ese objetivo, sino con el objetivo de que el paciente pueda volver a realizar sus funciones normales, para que éste pueda tener una movilización pasiva de los miembros, tratamientos posturales, ejercicios pasivos asistidos de las manos y un vendaje compresivo cohesivo. Y además también detalla de que se realizó un tratamiento complementario en la que se empleó ferulización en posición intrínseco plus. Ahora, al alta el paciente era capaz de realizar movimientos de prensión digital de ambas manos y el paciente además tenía una buena capacidad para la manipulación de objetos de uso cotidiano. Por lo tanto, se cumple con el objetivo. Ahora, como diapositiva final, en conclusiones, decir de que todo paciente con lesión por quemadura debe ser tratado desde una perspectiva individualizada, especialmente si estas afectan a zonas especiales como las manos, que es de complejo abordaje quirúrgico. Se debe identificar el mecanismo lesional porque no es lo mismo decir de que fue una lesión por un agente térmico corrosivo, por algún álcali o por algún ácido, o si el paciente presentó una quemadura eléctrica o quemadura por llamas. Ahora, por esto se debe llevar un correcto tratamiento agudo de la lesión, manejo inicial, en la que va a facilitar el abordaje posterior. Este tratamiento inicial también es importante debido a que aumenta el porcentaje de éxito de los injertos y también de cualquier otro abordaje que se quiera hacer. Ahora, pese a que el objetivo primario en este tratamiento del paciente gran quemado es la supervivencia, nuevamente recordar que no se debe de dejar de pensar en el resultado funcional y estético que se pretende utilizar y conseguir como estrategia empleada en específico en la mano de este paciente. Y bueno, muchas gracias. Ese ha sido el caso clínico. Ya. ¿Quién sigue? Solo tocaba una persona para el caso clínico, ya que la otra persona es para el día de mañana, doctor. Ah, ya. Entonces, ¿quién habló? No, disculpa, hoy día vamos a exponer 3 personas. Sí, son 2 casos clínicos. Sí, 2 casos clínicos y una revista de revistas. Sí, perdón. Sigue con mi compañero Aburto. Vamos a ir por orden de lista, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ahorita, Claudia, si no comparte tus diapos, por favor. Sí, voy a compartir ahorita un ratito, doctor. Entonces, mientras tanto, vamos a tomar lista, ¿ya? A ver, empezamos. Abanto, Aburto y Aguirre están presentes, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Aguirre, Rojas, Yaracel presente, doctor. Yaracet, ya presente. ¿Son hermanas? Sí, doctor. Mellizas. Aliaga Luna, también presente. Presente, doctor. Ángel Donis Martínez. Presente, doctor. Ya. Ango Córdoba. Presente, doctor. Apolinario Siche. Presente, doctor. Aquije Ávila. Presente, doctor. Arias González. Ciro. Presente, doctor. Ya. Arisa Romero Edin. Presente, doctor. Barrial Guamán. Barrial Guamán. ¿No está? Bueno, que si llega que se Doctor, está escribiendo en el chat que no le llega, su audio está mal. ya. A ver, ya está bien.
Ya vi. Ajá. Ya. Entonces, continuamos entonces. ¿En pantalla? O no sé si se ve. Si todavía Se me ve, veo. se ve, se ve. Ahí ya. Ya, continuando con las exposiciones de las historias, vamos a pasar a esta segunda que tiene como título La reparación de quemadura eléctrica en mano con Corrajo de MacGregor, una experiencia en un hospital tipo 2, un reporte de caso. Mi nombre es Clara Rodríguez. Ya, en este caso vamos a presentar a un paciente de 41 años de sexo masculino con antecedente de hipertensión arterial, sin tratamiento médico, quien sufre una descarga eléctrica de bajo voltaje de 220 voltios al reparar el techo de su vivienda. El paciente llega a emergencia y posee un Glasgow de 45, una presión arterial de 125 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno de 100% a FiO2 ambiental. Bien, al examen físico, el paciente aparentemente no tiene una buena perfusión y está en estado bueno de hidratación también. A nivel cardiopulmonar no se le encuentran anormalidades. A nivel bucal posee una herida en el borde lateral de la lengua. En miembros superiores, en las manos, en ambas palmas de las manos tiene quemadura de tipo B en 2% de la superficie corporal total. Y en ambos antebrazos también tienen quemaduras, pero de tipo AB, el cual representa el 4% de la superficie corporal total. El paciente refiere que tiene parestesias y un dolor bastante intenso, ¿no? Con una intensidad de 10 de 10 a nivel de las manos. Pero acá en este cuadrito podemos ver, para guiarnos más o menos cómo, a qué se refieren con los tipos, el tipo A, del tipo AB o el tipo B. Vemos que aquí el paciente, por ejemplo, en el tipo AB, son quemaduras bastante que llegan a un poquito más profundo, ¿no? Entonces, se consideran quemaduras de segundo grado, llegan hasta el nivel de la dérmica profunda y, bueno, tiene un daño considerable. Habitualmente, al parecer, este tipo de lesiones generalmente necesitan injertos, o sea, terminan con un injerto y además tienen unas secuelas estéticas, bueno, el cual vamos a ver más adelante, ¿no? En el paciente. Bien, acá este es su examen al ingreso, toda su analítica. El paciente entra con un hematocrito de 41.2%, una leucocitosis, una glicemia de 105, creatinina de 0.95. Bien, ahí ven todos sus valores, ¿no? Que hay algunos que están un poco elevados, pero no nada tan fuera de lo normal. Bien, ahora centrándonos en el caso clínico, cuando el paciente llega, el paciente se hospitaliza con diagnóstico de quemadura eléctrica tipo AB y B con 6% de la superficie corporal total comprometida. El paciente viene con, bueno, desarrolla un síndrome compartimental en las extremidades superiores, rhabdomiólisis e hipertensión arterial. Lo que hacen para iniciar el tratamiento primero es la bulemización con solución fisiológica. Utilizan analgesia, para la analgesia utilizan fentanil más metamizol en bomba en difusión continua. Y bueno, decía también algo de alcalinización, no le entendí muy bien esa parte, doctor. Y luego también utilizaron para cobertura antibiótica, utilizaron ceftriaxona. 12 horas después volvieron a vigilar al paciente y 2 horas después se realiza recién el primer aseo quirúrgico. Se identifican sus quemaduras, las cuales, como ya les había dicho, son
intermedias y profundas, se le hace flictemas en manos, bueno, tiene flictemas en manos con un llenado capilar no tan bueno, y ya se empiezan a notar las necrosis a nivel de la eminencia tenar, ¿no? Acá se puede ver un poco la imagen del paciente. Bien, como procedimiento lo que se hace es, bueno, proceden a la toma de cultivos, se hace una escarotomía dorsal de las manos, una fasciotomía para poder liberar el miembro, ¿no?, del síndrome compartimental, en una fasciotomía bilateral en los antebrazos y también en las muñecas, y una curación de gran quemado. La evolución. El paciente evoluciona, bueno, con disminución del dolor, no se siente tanto dolor como al inicio, se ve una mejoría del diente capilar y una regresión de la rhabdomiólisis. A las 72 horas se realiza el segundo aseo quirúrgico y se hace una escarectomía tangencial a la dermis sangrante y curación de quemado. Se obtienen los resultados del cultivo, lo cual es positivo para Staphylococcus epidermidis y para el cual le recetan gentamicina, ¿no? Sin embargo, los de infectología le cambian el medicamento por ceftriaxona. Bien, el paciente ya en hospitalización se observa que hay una progresión de la necrosis a nivel de la eminencia tenar del brazo izquierdo. Se procede a una necrosectomía también debido a esa necrosis que se está presentando, con exposición de la primera articulación metacarpio falángica izquierda. Aquí podemos ver que además va a requerir una fijación con una aguja Aranda 14, número 14 frente. Al sexto, se hace el sexto aseo quirúrgico, se realiza el sexto aseo quirúrgico y se observa ya una epitelización del 80% de las quemaduras y se realiza el cierre de las fasciotomías. Bien. Aquí vemos que luego de 28 días de hospitalización del paciente, el paciente ha evolucionado favorablemente. Para ello se va a realizar una reparación y cobertura de la eminencia tenar izquierda. ¿Qué es lo que se va a hacer? Para ello se va a utilizar un tipo de colgajo, el colgajo llamado colgajo MacGregor, que es el colgajo que se va se va a extraer del nivel inguinal del propio cuerpo del paciente. Este colgajo de MacGregor va a tener como dos partes, dos tiempos para realizarse. En el primer tiempo, acá vemos el colgajo, en esta imagen aquí. En el primer tiempo vamos a ver que el cirujano tiene que marcar el trayecto de la arteria. En este caso, la arteria circunfleja ilíaca superficial. Se va a escindir esa parte de la piel para poder unir el colgajo con la zona receptora, ¿no? En este caso, la mano izquierda. Y en el segundo tiempo, vamos a verlo más adelante, ese colgajo va a permanecer unido, pero durante un periodo de tiempo, ¿no? Aproximadamente dice entre 15 a 21 días. Dentro de esos días, este tejido va a tener el tiempo suficiente para poder remuscularizarse y crear sus propios vasos sanguíneos para que puedan subsistir, por así decirlo, por sí mismos. Entonces ese es el procedimiento que se va a hacer en este caso, debido a la profundidad de las lesiones que tenía el paciente. Entonces se realiza la reparación y la cobertura con el colgajo inguinal izquierdo. Y al tercer día después de la operación se va a evaluar el colgajo. Al parecer el paciente no presenta signos de infección. Y a los 20 días se realiza la prueba de pinzamiento. Esta prueba de pinzamiento nos va a verificar si el colgajo efectivamente ha creado nuevos vasos sanguíneos para que este trasplante haya sido viable, y no se necrose. Y a los 23 días se realiza la ligadura, o sea, para que ya se libere el colgajo de la zona inguinal,
y al parecer tiene buen llene capilar y se libera el colgajo. Al quinto día de la liberación del colgajo, el paciente es dado de alta. Sin embargo, se le sigue controlando todavía al paciente. Un mes después de la liberación del colgajo, se aprecia una pequeña necrosis en la punta, pero se hace una resección, ¿no? Y se le indica una rehabilitación en kinesiología. Un año después del accidente, el paciente logra una funcionalidad del 60% de la mano izquierda, logra extender el 50% del quinto dedo y se realiza una remodelación del colgajo, ¿no? Porque como vemos no queda de una manera estéticamente, por decirlo, correcta, pero lo que se requiere es que el paciente tenga el control, ¿no? de sus extremidades y no se limite, no se limiten los movimientos. En este caso, en este caso en específico, debido al extenso debilitamiento que se hizo inicialmente, el paciente ha requerido un colgajo, en este caso el colgajo de McGregor, el cual, según la literatura, no necesariamente es el mejor colgajo para este tipo de lesiones, ya que hay otro tipo de colgajo libre. Sin embargo, al ser un hospital tipo 2, y ese tipo de colgajo requería como que de especialistas o de otros insumos que ese hospital no poseía, entonces se optó por esta opción. Y esta opción efectivamente se realizó de una manera exitosa y logró salvar la extremidad del paciente. Bueno, doctor, eso sería todo. Ya. ¿Quiere continuar avanti o hacemos un pequeño round de preguntas? Doctor, disculpe, ¿cómo? ¿Vamos a continuar con el siguiente o hacemos preguntas o definiciones de algunos tópicos? Doctor, yo iba a realizar la definición de algunos puntos que estamos hablando en la exposición, como injertos, colgajos. Ya no está sé bien, si... puedes continuar. ¿Sí? ¿Podría Sí. continuar? Ya estoy. Sí, después aclaramos conceptos. Ya. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Dime. Me avisan si pueden ver mis diapositivas, por favor. Y se ve. Ya. Ya, primero, bueno, a mí me tocó lo que era la parte revista. Voy a hablar sobre un caso clínico de una revista, de la revista chilena de cirugía, pero también voy a hacer una pequeña revisión sobre la literatura, sobre algunos puntos, algunos conceptos que estamos hablando, ¿no? En los casos clínicos. Ya, entonces, bueno, el caso clínico, como les digo, es de la revista de cirugía que es chilena. Es sobre la reconstrucción plantar con matriz de regeneración dérmica en paciente quemado eléctrico. Entonces, primero vamos a empezar hablando una breve introducción. A ver si ven mi... Está. Una breve introducción sobre las quemaduras eléctricas por alto voltaje. ¿Y por qué empiezo por acá? Porque, bueno, el caso clínico, bueno, trata sobre ello. Entonces, tener en cuenta que las quemaduras eléctricas por alto voltaje, pues van a producir lo que son quemaduras de cuarto grado, que ya estamos hablando de quemaduras que son profundas, que llegan hasta lo que es capa muscular, llegando también zonas más blandas como tendones, hasta pudiendo llegar hasta hueso. Entonces vamos a tener que estas son lesiones complejas de difícil manejo que van a demandar lo que son cirugías. Ahora, los daños que van a producir estas quemaduras no solo pueden ser locales, sino que también pueden ser daños sistémicos, ¿sí? Pueden provocar daños locales como el síndrome compartimental, que, bueno, ya lo habíamos antes, que era un aumento de la presión dentro del compartimento muscular.
¿Y por qué es que en la quemadura se puede producir un síndrome compartimental? Pues en la quemadura se va a producir una cicatrización, ¿cierto? Y entre esta y lo que sería la fascia adyacente, pues se va a formar edemas y esto va a generar que aumente la presión dentro de los compartimentos musculares, pudiendo generar lo que es un síndrome compartimental, como ya hemos visto en el caso de los casos clínicos que acaban de presentar mis compañeros. Luego, los daños sistémicos que también podrían producir arritmias y rhabdomiólisis, como vimos también en los casos anteriores. Y bueno, la rhabdomiólisis es una enfermedad que se produce por la necrosis de los músculos en los cuales van a salir sustancias al torrente sanguíneo de forma sistémica. Son sustancias que normalmente deberían de estar dentro de las células del tejido muscular, como por ejemplo la creatina, fosfoquinasa y la mioglobina, siendo esta última pudiendo producir lo que es una insuficiencia renal. Luego, eso es más o menos sobre estas lesiones. Luego, estas quemaduras eléctricas por alto voltaje van a ser un factor pronóstico de amputación y un factor de riesgo independiente de muerte en pacientes quemados. Ahora me voy a centrar más que todo en las lesiones del pie, ya que el caso clínico que voy a presentar, pues es un paciente que presenta quemaduras, como digo, de 4º grado a nivel del pie, tanto en la cara plantar como en el dorso. Entonces, sabemos que la cara plantar del pie pues va a estar recubierta por una piel gruesa. ¿Y por qué? Porque simplemente recibe lo que es fuerza, ¿no? Al momento de estar, es muy importante en la bipedestación porque va a recibir fuerza de carga, de tracción, y entonces es por ello su importancia. Ahora, el dorso del pie y los dedos pues van a ser zonas de contornos estéticamente expuestos. Ahora, tenemos que tener en claro que las lesiones que se producen en la cara plantar del pie van a ser muy difíciles de tratar desde el punto de vista reconstructivo, ya que, como les digo, el paciente o entre todos nosotros, ¿no? Las personas necesitamos esto para poder caminar, ¿no? Y también, como les digo, que recibe fuertes presiones o fuerzas, ¿no? Para poder realizar la bipedestación. Entonces, normalmente sí hay una alternativa, una alternativa de elección para las coberturas de lesiones plantares. ¿Y cuáles son esas? Son los colgajos libres, que más adelante les voy a explicar en sí cuál es la diferencia entre colgajos e injertos, ¿sí? Pero quiero que tengan en cuenta eso, que en sí, bueno, la literatura nos dice que la alternativa de elección para la cobertura de lesiones plantares son los colgajos libres. A pesar de ello, en este caso que hablamos de quemaduras eléctricas por alto voltaje, que como les digo producen quemaduras de 4º grado que ya llegan ya a capa muscular y más profundas, estas pueden generar daños irreversibles de lo que son los vasos sanguíneos y los nervios. Entonces, cuando nosotros realizamos colgajos libres, transferencia de estos colgajos libres, necesitamos realizar pequeñas anastomosis o técnicas microquirúrgicas. Entonces, es por ello que en algunas personas, pues esto podría ser que no funcione, ya que, como les digo, en estas personas puede haber un daño irreversible de los vasos sanguíneos a este nivel de la quemadura. Es por ello que se ha optado, en este caso que les voy a presentar, por el uso de otros medios para poder tratar estas quemaduras, que cuáles son los llamados sustitutos dérmicos. En este caso son las matrices dérmicas, que ya mi compañero ya lo nombró también en el primer caso clínico. Y estas van a ser el uso de matrices dérmicas para la cobertura de lesiones complejas del pie. Es como una alternativa al uso de colgajos libres, que, como les digo, los colgajos libres son la elección en sí para la cobertura de las lesiones plantares, ¿no? Pero ya les expliqué el por qué se va a preferir ahorita el uso de las matrices dérmicas. Entonces, bueno, vamos a comenzar en sí presentando el caso clínico, ¿no? Bueno, el caso clínico, como les digo, es de la revista chilena de cirugía. Es un hombre de 35 años, de ocupación pues es electricista, sin antecedentes médicos de importancia. Y bueno, presenta lo que es manipulación de cables de alta tensión, por lo que sufre una quemadura eléctrica directa. Entonces, como sabemos, cuando se producen quemaduras por electricidad en sí, siempre va a haber una zona de entrada y una zona de salida. Entonces, en el caso de este paciente, su contacto de entrada fue en la zona supraescapular izquierda y su contacto de salida fue en ambos pies, que fueron estos los que sufrieron las peores lesiones. Luego vamos a ver que el paciente no va a tener otros traumatismos, no tiene compromiso de la conciencia y fue manejado en un centro de baja complejidad, recibió curaciones avanzadas y una monitorización general básica, ¿sí? Sin ninguna complicación. Después, ya el 7º día de evolución es que es referido
a esta unidad de quemados, que es el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública de Santiago de Chile, ¿sí? Y acá pues lo transfieren con lo que son las quemaduras eléctricas de alta tensión, que se evidencian de unas quemaduras de 4º grado en el dorso y plantas de ambos pies. Ahora, esta imagen de acá es sobre la regla de los 9, es la regla de Wallace, es para poder calcular en sí cuánto es la superficie corporal total que ha sido lesionada, o sea, por las quemaduras, ¿no? Entonces, ¿por qué le llaman la regla de los 9? Lo voy a acercar. Porque en sí, como se dan cuenta, cuando hablamos del tórax, el abdomen, tanto en la parte anterior como en el dorso, esto va a representar el 9% de la superficie corporal, también 9%, 9%, 9% acá atrás. Luego de los miembros inferiores también la parte anterior y la parte dorsal 9% cada uno. En los miembros inferiores sí, si lo vemos en su totalidad, tanto anterior como posterior, en conjunto representa el 9%, ¿no? Si solo lo vemos como parte anterior, 4.5, la parte dorsal 4.5. Y bueno, en la parte de los genitales más que todo es el 1%, y en la parte ya de la cabeza se puede decir que sería en total, tanto anterior como posterior, 9%, ¿no? Y si no lo dividimos en un 4.5 y la parte dorsal 4.5%. Entonces, como les digo, esta regla de los 9 o la regla de Wallace en sí nos permite calcular cuánto fue la superficie corporal total que se lesionó en sí, ¿no? En las quemaduras. Bueno, en el caso de este paciente, en este caso nos refiere que tuvo unas quemaduras del 7% de la superficie corporal total, ya que, como les digo, las quemaduras fueron a nivel de los pies, tanto en el dorso como en la planta y en esta región supraescapular del lado izquierdo. Entonces, el paciente sufrió de lo que es rabdomiólisis, pero en resolución de creatinina quinasa total en descenso. Sí, se normalizó la semana de su ingreso. Ahora, como les digo, esta es una complicación sistémica y luego, si es que tuvo complicaciones locales, pues no presentó lo que es el síndrome compartimental en extremidades inferiores. Entonces, ¿cuál fue el primer abordaje quirúrgico que se realizó en este paciente? Pues primero fue sobre la lesión dorsal, esta de acá, la supraescapular izquierda, en la cual se encontraron lesiones profundas hasta el plano muscular, con una escara de herida y sin signos de infección local, ¿sí? No les pongo la imagen porque, bueno, en el caso clínico más se centraron sobre los pies, ¿sí? No presentaron imagen sobre las lesiones en este nivel. ¿Y cómo lo trataron? Pues hicieron un aseo, una escarectomía, que en sí es quitar lo que son las escaras hasta encontrar tejido viable, y se hizo un cierre con colgajos locales de avance, con buen resultado. Luego, estos son los pies del paciente, cómo terminaron luego de lo que es estas quemaduras eléctricas de alto voltaje. Como vemos, el A y B son los pies del lado derecho y el C es del lado izquierdo. Como vemos, en el lado derecho va a presentar extensas quemaduras tanto del dorso como de la planta del pie, ¿no? Que está el dorso y la planta del pie, sin compromiso de los dedos y sin infección local. Y el pie izquierdo tiene una lesión del tercio distal plantar, con escara de herida plano profundo y sin signos de infección local. Bueno, en sí el tratamiento que se realizó en un primer instante fue un aseo más escarectomía, que como les digo es en sí quitar lo que son las escaras hasta encontrar tejido viable, donde se objetiva el compromiso profundo de ambos pies con exposición de hueso, como vemos acá, y también y tendones. No sé si pueden observar bien acá, tendones y parte del hueso. Luego se siguió realizando lo que es aseo consecutivos más escarectomía, eliminación del tejido desvitalizado en procedimientos consecutivos cada 4 a 5 días. Sí fue el primer manejo que se tuvo en este paciente, aseo más escarectomía. Luego, el paciente tuvo curaciones con un sistema de presión negativa. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es este sistema de presión negativa? Este también es llamado succión cerrada de heridas superficiales. Y en sí, lo que va a hacer es un sistema que se coloca sobre la herida, que va a realizar lo que es un drenaje del exceso de líquido que se puede encontrar en ella, y también va a permitir un aumento del flujo sanguíneo localizado. Y también de lo que nos refiere la literatura, pues generalmente se dice que va a proporcionar o puede proporcionar lo que es oxígeno y nutrientes a las heridas para permitir una más rápida cicatrización. Entonces, esto fue lo que se le hizo al paciente.
Y luego, a los 19 días de evolución, se decidió lo que es colocar los colgajos plantares, ¿sí? Amplios bilaterales para la cobertura de superficies de apoyo. Pero, ¿qué es lo que pasó? Al poner estos colgajos plantares, sí se vio un correcto avance en el pie izquierdo, pero en el pie derecho, pues no, lamentablemente, se vio un sufrimiento precoz con pérdida del tercio distal. En sí no se evidencia que es del colgajo. Luego hubo una exposición también de la cápsula articular de la articulación metatarso-falángica del primer metatarsiano y se esperó hasta que cicatrice prácticamente, ¿no? Hasta que se forme tejido de granulación adecuado. Luego que se esperó a este tejido de granulación, es que se va a optar por instalar lo que les hablé en el comienzo, este sustituto dérmico, que es en sí llamado la lámina de matriz dérmica íntegra. Y entonces en el paciente deciden colocarle esto. A ver, lo voy a acercar. Se fijó con grapas y aparte también se instaló lo que es el sistema de presión negativa, que es lo que les expliqué, que se coloca sobre las heridas para drenar el exceso de líquido, aumentar el flujo sanguíneo local y también para aportarle oxígeno y nutrientes y que la cicatrización pueda ser más rápida. Entonces, no sé si pueden ver acá, esta es la lámina de matriz que le colocaron sobre las heridas y acá están las grapas, les pusieron con grapas, ¿no? Acá también están grapas. Ya, entonces, esta lámina de matriz dérmica íntegra, ¿no? Que le han puesto y luego vamos a ver que a las 3 semanas de haberle colocado esta lámina, se le retira una lámina de Silastic. Es que esta lámina que les hablo, la lámina de matriz dérmica íntegra, viene, luego les voy a especificar mejor, viene con una lámina que se le debe retirar. En sí, esta lámina va a funcionar como una epidermis, una pseudoepidermis, algo así, y que luego se tiene que retirar para luego colocarle un injerto, que es lo que mencionó mi compañero en el primer caso clínico. Y entonces, bueno, acá tenemos para que puedan comparar, ¿no? Un antes y después, luego de las 3 semanas nomás de este procedimiento de la colocación de la lámina. Y como vemos, hay un buen avance, pues, en sí de la cicatrización, ¿no? De este herida, las quemaduras en sí. Ya, entonces, una vez que se retire esta lámina Silastic, como les digo, se tiene que cubrir con un injerto dermoepidérmico fino. ¿Para qué? Porque este ya va a ser ya un injerto ya definitivo. Esto ya es lo final que se realiza en sobre estas lesiones. ¿Sí? Y en el paciente va a haber una evolución satisfactoria y luego es sometido a una rehabilitación kinésica. Entonces vemos que 8 días después de colocar el injerto definitivo, pues el paciente logra una carga de peso completo y más bipedestación y deambulación autónoma. Vamos a ver que a los 10 días post injerto definitivo ya le dan de alta al paciente sin dolor, sin molestias, sin signos de infección, con injertos 100% prendidos, como podemos ver en las imágenes, ¿sí? Realizando desplazamientos, cambios de posición y actividades de la vida diarias básicas con total autonomía. Sí, como vemos acá, estos son la cara plantar del pie derecho, la cara dorsal del pie derecho y acá la cara plantar del pie izquierdo. Luego, a la 3ª semana de alta se le realiza un control ambulatorio y pues se va a observar que el paciente tiene una cobertura estable con el pie de buena calidad, funcional, logrando deambulamiento, ¿no? Entonces ya puede realizar sus actividades cotidianas en sí el paciente. Luego vemos que a los 10 meses del control ambulatorio vamos a encontrar una indemnidad de la cobertura con indicios de reinervación parcial. Ahora, como sabemos, les dije en un comienzo que generalmente bueno, en el caso del paciente que presentó quemaduras de 4º grado, sí tuvo algunas lesiones pues a nivel de los nervios, ¿no? O sea, hubo algunas lesiones, pero se vio que iba a haber o se produjo una reinervación parcial. ¿Y cómo es que se va a examinar esto? Pues, ¿no? Como sabemos, para saber si hay una reinervación, pues tenemos que ver la sensibilidad que presenta el paciente, una sensibilidad superficial y profunda, que en sí se va a lograr mediante unas pruebas que es mediante un compás con punta roma que se le va como que a comenzar a hincar al paciente en el pie, ¿no? Pero antes de eso tiene que diferenciar esa sensibilidad en 2 lugares distintos y luego ya colocárselo en el pie. Entonces, mediante esos procedimientos para ver la reinervación, pues se vio que en el paciente fue una reinervación parcial, con una discriminación de 2 puntos de presión, ¿sí? En el área que fue tratada con esta lámina, este sustituto dérmico,
entre el 15 y 22 milímetros en la planta y dorso respectivamente, ¿sí? Luego se lo evaluó con una escala de Posas. La escala de Posas es una escala de evaluación de cicatrices de pacientes y observadores. Esta es una escala que va desde el 1 al 10, siendo 1 pues muy buena y 10 muy mala. Y bueno, el paciente obtuvo una puntuación de 2. Bueno, y entonces hasta acá queda lo que es el caso clínico y ahora vamos a revisar una pequeña discusión con pequeña revisión de la literatura sobre los conceptos para que puedan quedar claros. Bueno, como vimos, ese es el caso, ¿no?, de un paciente quemado eléctrico. Entonces, es importante recalcar que la probabilidad del daño que nosotros estamos viendo es posible que pueda ser mucho más extenso, ¿no? La probabilidad del daño puede que sea más extenso que el visualizado en una primera instancia, ¿sí? Ahora, como les digo, en estas quemaduras que generalmente son de 4º grado, que va a pasar piel, lo que es epidermis, dermis, el tejido celular subcutáneo, que es la fascia superficial, llegando a la fascia profunda, pudiendo llegar músculos, luego ya los tejidos más blandos como el tendón, llegando hasta el hueso al final. Entonces, cuando se producen grandes exposiciones osteotendinosas, es importante recordar que estas no van a ser susceptibles de un manejo con injerto, como es lo habitual en el paciente quemado, ¿sí? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué son los injertos? Entonces, los injertos, como vemos acá, son tejidos que se van en sí retirar o se van a movilizar de un sitio donador, que principalmente las áreas más comunes para obtener los injertos son el glúteo y en el muslo, ¿sí? Y estos injertos se van a transferir a otra ubicación, ya sea adyacente o distante. ¿Con qué fines? Reconstrucción. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los injertos y los colgajos? Que los injertos no van a contar con un pedículo vascularizado, ¿sí? No van a tener en sí vascularización y simplemente estos van a revascularizarse una vez que se coloquen en el sitio, el receptor, y de dichos sitios que se va a revascularizar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un injerto. Este es, bueno, es un pie derecho, ¿no?, que se le colocó el injerto y como les digo, la diferencia con el colgajo es que no es vascularizado. Acá está, como les digo, hay áreas más comunes de obtención de injertos de piel a nivel de glúteo y muslo, y se extrae el injerto de la piel saludable del paciente, ¿no? Y bueno, ya luego es colocado. Entonces, como les digo, en el caso de este caso clínico, pues al tener exposiciones osteotendinosas, no es susceptible al manejo con injerto, ¿no? Es por eso que lo primero que se hizo en el paciente no fue colocar injerto, ¿no?, ya que el paciente tuvo quemaduras muy profundas. Entonces, los colgajos, como les digo, la diferencia con los injertos es que son bloques vascularizados de tejido que se movilizan a partir de un sitio donador y se transfiere a otra ubicación que puede ser adyacente o distante, igual con fines de reconstrucción. Entonces, esas son las diferencias, ¿no?, entre colgajo e injerto. Pero vamos a ver que va a haber dos tipos de colgajos locales y colgajos libres. Los colgajos locales son aquellos que van a mantener, si bien les digo que es un bloque vascularizado, pues estos dos se van a diferenciar porque los colgajos locales van a mantener su conexión vascular con el sitio de origen. No sé si pueden observar bien acá, luego voy a poner otra imagen. Este es un ejemplo de colgajos locales que, como ven, se está retirando, ¿no?, parte de la piel de un colgajo que se va a poner ya sea en un lugar adyacente o distante, pero lo que importa es que son locales porque no va a tener acá su conexión vascular del sitio de origen, no se va a seccionar o cortar, ¿no?, en sí, se va a quedar acá. Ahorita les voy a mostrar otro ejemplo. En cambio, en los colgajos libres, el nexo vascular es interrumpido y luego se va a restituir con técnicas microquirúrgicas en el área receptora. Son como pequeñas anastomosis, si es que no mal entiendo, que en el colgajo libre, o sea, va a tener un bloque vascularizado, pero acá lo van a cortar, en sí, va a ser interrumpido y luego va a dirigirse al lugar donde requiere, ¿no?, en el sitio receptor, y en dicho sitio es que se van a restituir estos vascularizaciones con técnicas microquirúrgicas, como pequeñas anastomosis. Ya, ahora, los colgajos locales van a generar un apoyo para la cobertura de zonas claves, como el apoyo plantar. Difícilmente dan coberturas, pero, o sea, podrían generar un apoyo para la zona plantar, pero difícilmente dan cobertura estable a toda la lesión si esta es extensa. Sí, como les dije en un comienzo en sí, en los casos para colocar lo que son
estos colgajos va a ser más recomendado lo que son los colgajos libres en la zona plantar, ¿sí? Pero luego, como les dije, en el caso del paciente que sufrió de quemaduras de 4º grado, que es muy probable que pueda tener daños irreversibles a nivel de la vasculatura, es que puede ser que no den buenos resultados, aunque en sí, como les digo, esta es la alternativa de elección, ¿sí? Para las plantas del pie. Entonces, acá tengo un ejemplo, este es un ejemplo de un colgajo local, que recuerden que la conexión vascular se mantiene, ¿sí? Del sitio de origen. Entonces, ¿cómo es esto? Es así. Por ejemplo, acá tenemos la arteria y la vena tibial anterior, pero esto se hace con un vaso perforante, o sea, se va a retirar acá lo que es la piel, pero con este nexo vascular sin retirarlo, ¿no? Se va a quedar acá y, por ejemplo, en este caso se hizo una rotación de 180 grados. Este es el defecto. Y entonces se rotó, como les digo, sin cortar, ¿no? Este punto, este vaso, y simplemente ya se pasó a suturar. Entonces, más o menos eso es lo que es un colgajo local. A diferencia de un colgajo libre, que en sí son colgajos que van a cortar lo que es el nexo vascular proximal y luego con técnicas microquirúrgicas en el sitio receptor se va a restablecer esta vascularización. Luego, en el caso clínico, como vimos, tenía lesiones que en sí la alternativa para usar la de elección eran los colgajos libres, pero esta no es en sí la única opción. ¿Sí? Esta no va a ser la única opción, por lo que en sí se ve que también ahí van a haber otros como los sustitutos dérmicos, que es en el caso del paciente que lo que se utilizó. Estos son basados en colágeno con matrices porosas que actúan como tejido de sostén para la regeneración dérmica. Estos se van a vascularizar con el tiempo y de 2 a 4 semanas deben de ser cubiertas con un injerto dermoepidérmico fino, logrando la cobertura definitiva. Como vimos en el paciente se le colocó un sustituto dérmico, luego se le retiraba una lámina que presentaba encima y sobre ello ya se ponía un injerto, como dice acá, ¿no? Un injerto dermoepidérmico fino que ya va a generar ya la cobertura final. Entonces, esta es otra alternativa, ¿no? Para poder ser usada. Entonces, los sustitutos dérmicos van a tener ventajas y desventajas. Las ventajas que tienen, pues disminuyen la morbilidad del sitio donante, proveen una piel de mejor calidad, más elástica, resistente y suave en comparación con el clásico injerto expandido. Y las desventajas, pues es de un alto costo, tienen mayor susceptibilidad a la infección y que requieren de una técnica meticulosa para lograr un buen resultado, ¿no? Entonces son algunas ventajas y desventajas. Y en el caso del paciente, ¿qué sustituto dérmico se usó? Pues se usó la matriz de regeneración dérmica íntegra, que este es un sustituto cutáneo biosintético permanente de doble capa que va a estar compuesta por una matriz dérmica de colágeno bovino y de condroitin 6-sulfato. Ahora, como les digo, esto también va a tener una membrana encima, que es la membrana de Silastic, que actúa como una epidermis transitoria. Entonces, esta más o menos a las 3 semanas se tiene que retirar para colocar ya encima un injerto de piel parcial, que ya va a generar ya lo que es un cubrimiento ya definitivo. Y en sí se puede usar para coberturas de pequeños defectos óseos, tendones y cápsulas articulares, para manejo de cicatrices hipertróficas y contracturas articulares, y en el caso del paciente que se utilizó, ¿no? En pacientes quemados para la cobertura tanto de cara, manos, y en el caso del paciente extremidades inferiores. Y como vimos en el caso clínico, la evolución con el uso de estos sustitutos dérmicos pues fue satisfactoria desde el punto de vista tanto funcional como estético. Y en conclusión, ay, disculpen, creo que mis diapositivas se congelaron. Está en discusión. Ahora sí, conclusión. Ah, bueno, ya. Entonces, bueno, en sí, en conclusión, el manejo de las lesiones plantares complejas mediante matrices de regeneración dérmica
aunque no son el gol estándar para el tratamiento, porque como les digo, sí el gol estándar son los colgajos libres y en sí no van a reemplazar esta reconstrucción, son una alternativa válida a considerar en situaciones en que por motivos diversos esta solución no pueda ofrecer. O sea, en sí tener en claro que el gol estándar en estos casos de las lesiones plantares son los colgajos libres, pero que no, otra alternativa válida pues va a ser el uso de estos sustitutos dérmicos, ¿no? Y bueno, ahí terminaría mi exposición, doctor. Bien, ha sido una exposición muy amplia y bueno, aunque esté un poco desordenada, pero es comprensible porque bueno, ustedes son todavía alumnos. A ver, los que quieran participar, que levanten la mano, o si no, yo voy llamando. Básicamente para hacer preguntas a los expositores y después vamos a ver la clase teórica. A ver, vamos a ver, Barrial, ¿quieres hacer una pregunta? Reinaldo, Barrial. ¿Está Reinaldo? Doctor, el audio del compañero no funciona. Sí, sí, así me dice, pero que escriba por el chat, pues. A ver, Luis Aquije. Doctor. Sí. Doctor, yo había leído con respecto a las quemaduras eléctricas que el tejido óseo, el hueso, ofrece mayor resistencia en comparación de otros tejidos. Mi pregunta era, ¿dónde habría más lesión? ¿En el hueso o en otros tejidos? A ver, ¿quién le contesta de los jóvenes que han expuesto? Disculpe, doctor, no entendí bien su... Sí. Él pregunta si el hueso tiene más resistencia, ¿cuál es la zona que más quemaduras se presenta? Doctor, disculpe, bueno, efectivamente el hueso sí es un tejido que ofrece bastante resistencia, ¿no? Al contrario, como por ejemplo de los vasos sanguíneos que son tejidos de baja resistencia y al ser de baja resistencia como que son más susceptibles a perder su viabilidad y si estos vasos sanguíneos se interrumpe la perfusión tisular, bueno, se originaría la pérdida del miembro, del tejido en ese caso. No, yo creo que en ese caso los vasos sanguíneos son los que van a determinar si el tejido pueda perdurar o no. A ver, No sé mucho de los huesos. Ya, a ver qué dice Sebastián Abanto. También afirmo lo mismo que mi compañera, considerando diversos factores, el tipo de agente causal de la quemadura y además por profundidad, debido a que la piel es más externa y que el hueso es más interno, le- las partes más externas, más superficiales van a presentar un mayor porcentaje de compromiso. Acuérdate que está hablando de quemadura eléctrica, ¿ya? A ver, Claudia, ¿qué dice Claudia? Hay que comentar. Yo hablé. Sí. Entonces Yamilet. Sí, doctor. Si bien yo había leído que las quemaduras eléctricas lo que más van a generar son quemaduras de cuarto grado, que sí ya es pasando lo que es capa muscular y que pueden llegar hasta los tejidos osteotendinosos. Pues si bien sí también confirmo lo que dice mi compañera, que sí resisten bastante lo que es a nivel del hueso, pero en sí las lesiones
o sea, en estas, cuando se producen ese tipo de lesiones que llegan hasta los niveles osteotendinosos, pues sí pueden haber lo que son lesiones irreversibles a nivel de los vasos y de los nervios. Es por ello que de lo que había leído yo, doctor, es que cuando hay exposiciones osteotendinosas no se manejan con lo que son injertos, ¿no? Por lo que no tienen en sí vascularización. Y más bien lo que se realiza en este paciente sería el uso de algunas técnicas para tratar de revascularizar, es lo que yo había entendido. Bueno, en realidad, en una quemadura eléctrica, como ha preguntado su compañero, es importante y vital entender de que aquellos tejidos que presentan más resistencia se calientan más. Y al calentarse más, produce más temperatura. Y por lo tanto se queman más, con más facilidad. En cambio, los demás, cuando la resistencia es menor, deja pasar la corriente y no hay temperatura, o la temperatura es menor. Por esa razón es que cuando ustedes a veces, no sé si han calentado en el microondas, a veces las proteínas, por ejemplo, se calientan más rápido que las verduras, por decir, y guarda más tiempo la temperatura, igual que la grasa. Entonces, todas esas cuestiones sí son, a veces se ven en la práctica, pero como repito, mientras más temperatura, mientras más tiempo de usted, va a producir más problemas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dado el tiempo, ya casi tenemos una hora. Ya, sí, Diana, a ver. Doctor, yo quería preguntar en qué casos no se pueden utilizar esos sustitutos dérmicos que habían planteado como alternativa. ¿En qué casos? Bueno, cuando no tienes dinero, generalmente en nuestro medio. Pero ya lo vamos a explicar poco a poco, pero no te preocupes. Bueno, ¿yo qué quiero rescatar de esto? Primero, en primer lugar, quiero rescatar 3 puntos. Se han presentado quemaduras de mano. Hemos visto quemaduras en planta de pie. Y algo de quemaduras en la cara. La mano, diríamos que es el órgano funcional más próximo a la cara. ¿En relación a qué? En relación a la funcionalidad. Depende a veces es más importante incluso que la cara. Ahora que estamos usando los barbijos o las mascarillas, bueno, ya podemos camuflarnos un poco. Pero la mano, si no funciona, si es una mano que no funciona, es una mano que no va a servir de nada, entonces no tendría sentido dejar una mano paralítica, una mano que va a estar de adorno. Por eso es vital e importante un manejo adecuado, un manejo temprano y sobre todo una rehabilitación precoz, porque la mano es una prolongación del cerebro. Con eso hacemos todas las actividades, desde las más gruesas hasta las más finas. Ahora, en cuanto al pie, la planta del pie es un tejido especial. Tanto la planta como la palma, la planta del pie como la palma de la mano tienen una arquitectura histológica específica que está hecho para resistir presiones, digamos, de gran intensidad y durante largo tiempo. Por eso ningún injerto, ningún colgajo lo va a poder reemplazar. Por eso es vital ese tipo de tejidos. Y finalmente en la cara, bueno, la cara siempre es digamos, el medio de presentación que tenemos todos y siempre procuramos mantenerlo tanto funcional como estéticamente en buenas condiciones. ¿Ya? Entonces, Reinaldo pregunta, ¿qué
¿Qué exámenes auxiliares sería útil en quemaduras eléctricas? Bueno, no sé para qué específicamente qué quiere buscar con los exámenes auxiliares, pero yo asumo de que dependiendo de la severidad, porque si es una quemadura de 1%, 2%, no tiene mayor sentido. Pero si son quemaduras severas, extensas, y en ese caso tiene que ver básicamente, evaluarse inicialmente el medio interno, ¿no? Y por ende diríamos que comorbilidad que puedan tener los pacientes, también depende de eso. Bueno, entonces, ¿quieres saber sobre las severas? Bueno, básicamente todo lo relacionado a medio interno y después la evolución histológica podría darse con el tiempo, de repente como una resonancia, si hay necrosis ósea, pero es bien difícil que solamente haya necrosis ósea, a veces la necrosis es completa, cuando las quemaduras son de alto voltaje. Entonces hacemos un receso de unos 10 minutos. Un receso de, como decía, de unos 10 minutos para estirar las piernas y en 10 minutos nos volvemos a encontrar para la clase teórica. ¿Estamos? Sí, doctor, gracias.
Bien. ¿Ya estamos? Sí, doctor. Ya, entonces vamos a hacer acá. A ver. Vamos a hacer acá. Ya, voy a presentar mi pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, bueno. Vamos a ver esto arriba. Ya. Bueno. Vamos a ubicarnos bien en el espacio, en el tiempo, en el asunto, en todo lo que sea necesario. ¿Ya? Vamos a ver las quemaduras. En cuanto a quemaduras, todas sus exposiciones han estado bien hechas, pero de repente no se ha enfocado bien en cuanto a lo más importante. En esta primera parte vamos a iniciar con la parte preventiva y promocional y después la parte de tratamiento. En cuanto a dentro de esto, siempre también debemos enmarcarnos tanto en la vida como en nuestras actividades, marcados filosóficamente. Primero, tenemos que buscar no hacer daño. Eso implica necesariamente tener conocimiento de lo que se va a hacer, tener conocimiento tanto teórico como práctico y con experiencia sobre lo que uno piensa hacer. O sea, eso implica estar bien preparados. En cirugía plástica hay dos corrientes, diríamos. Uno, que es un progreso minimalista, siempre ir de las soluciones más simples a las más complejas. Por lo menos eso en el Hospital de Valiati siempre lo hemos practicado y siempre procuramos hacerlo, con la finalidad de dejar las menores secuelas posibles y tratar las lesiones con más prontitud y, repito, buscando dejar la menor secuela posible, siempre teniendo en cuenta que la naturaleza se halla en las cosas más simples de la belleza se halla en las cosas más simples de la naturaleza, y siempre teniendo en cuenta que vivimos en un entorno donde hay otros seres como nosotros, otros seres vivos como los animales y las plantas. Que todos nosotros debemos desenvolvernos en un equilibrio sistémico para no alterar ni causarnos más problemas en el futuro. Ahora, también dentro de la parte ética y deontológica, nosotros tenemos que ver de que nuestra profesión es altamente susceptible a la parte ética. La parte ética que algunos a veces con el devenir de los cambios de vida, de los cambios de las cuestiones políticas, a veces lo dejamos de lado y damos prioridad a las cosas materiales, a las cosas, digamos, a la cuestión del dinero, por decir. Pero hay cuestiones
éticas fundamentales que el médico como médico debe hacerlo y como cirujano plástico más aún. Esto implica entender y estar consciente de que nuestros pacientes o las personas en las que tenemos que actuar son seres humanos que tienen sentimientos, que tienen ideas, que no solamente es algo material, es un cuerpo con sensaciones y con razonamiento. Y también, ¿por qué no decirlo, con un área espiritual? Especialmente para los que no creen en la existencia del alma, yo pienso que sí, es importante considerar al ser humano en sus tres dimensiones. O sea, cuerpo, mente y espíritu o alma, como quieramos llamarlo. Entonces, esto es vital en nuestra carrera, ¿por qué? Porque de repente eso es lo que más ve la sociedad. Y la sociedad nos confía, como médicos, nos confía a través del Estado la autorización para poder ejercer, teniendo en cuenta nuestra calidad ética, nuestra calidad moral. Es un que empieza con el respeto primero a uno mismo y el respeto a los demás. Eso es lo que en este momento no es, digamos, muy practicado en nuestro medio. El respeto a los otros. ¿Ya? Entonces, yendo ya a nuestra clase de hoy día, vamos a ver sobre prevención de quemaduras. Esta prevención de quemaduras es responsabilidad de toda la sociedad, no solamente es del médico. Aborda, involucra a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, nosotros hemos sido testigos hace poco de deflagraciones, de víctimas de quemaduras, que a veces han sido incluso ni siquiera los responsables de haberse quemado. Ejemplo, sabemos, esta es una imagen de lo que ocurrió en Utopía hace como 20 años, que recién se está juzgando a los culpables, recién se ha podido extraer, si ustedes no se han enterado, extraditar a uno de los responsables de esta desgracia que enlutó a muchas familias. Miren cómo quedó después de una noche de juerga, o mejor dicho, en plena noche de juerga. ¿Por qué? Por no seguir, no cumplir las reglas, las normas, que no están por gusto, que no están para adorno. Quemaduras como estos incendios o deflagraciones como ocurrió en Mesa Redonda. Miren cómo se quemó. Todos fuimos testigos también de eso, especialmente los más mayores, digamos. Esto ocurrió más o menos en el 2005. Ustedes de repente estarían con 5 o 10 años de edad. También hubo muchos afectados, muchas personas se quemaron, muchas personas fallecieron en este evento trágico. Todo por no cumplir las normas. Tenemos que entender que para que exista fuego deben presentarse tres aspectos fundamentales. Que haya una sustancia que se llama combustible, que esté presente el oxígeno, que eso está en todo lugar, y que se dé un deflagrante, que es una chispa, el que va a producir el incendio. Cuando ocurre la combinación de estos tres aspectos o de estos tres elementos, se va a producir el fuego. Entonces, la acción que tiene que tener la sociedad es sobre ¿qué puede controlar? Los combustibles
y los deflagrantes. El oxígeno no lo podemos controlar porque eso está en nuestro ambiente vital. Entonces, en relación al combustible hay normas para su uso, para su manejo, para su manipulación. Igualmente, evitar que se produzcan los deflagrantes, que se produzcan las chispas, tener en cuenta en qué momento, conocer en qué momento se puede ocasionar hasta involuntariamente una chispa o un deflagrante que va a producir, cuando se mezcle con el oxígeno, el combustible, el fuego. Pero para esto tenemos que tener en cuenta que influyen tendencias culturales en cada país o en cada región. Entonces, sobre estas tendencias culturales del país o región debemos actuar para que se reduzcan la magnitud y la frecuencia de estas quemaduras. Entonces, sobre estas costumbres es que es necesario actuar. Sabemos que la etiología de las quemaduras puede ser físicas, químicas y biológicas, ¿no? Como la temperatura, tanto la temperatura en mayor grado como mínimo, o sea, tanto el calor como el frío puede producir quemaduras. La electricidad. Debemos saber que en cuanto a la electricidad, hay dos tipos de corriente eléctrica, como la alterna, la continua. Y también producen electricidad los rayos atmosféricos. Pero básicamente en nuestro medio podemos ver más, claro, en la sierra, de repente en la selva puede haber más producto por quemaduras producidas por rayos, pero en nuestro medio de una costa es muy infrecuente. Por lo tanto, podemos considerar la corriente alterna y la corriente continua. ¿Cuál es la corriente alterna y cuál es la corriente continua? Anoten acá de que en la alterna generalmente es la que discurre por el cableado eléctrico que tenemos. La continua es muy cara para su manejo hacia larga distancia. Y también tener en cuenta que la radiación puede producir también quemaduras. Tanto la en las centrales nucleares, que se presenta en las salas. Tenemos que tener también que las quemaduras pueden ser producidas por los ácidos y por los álcalis, ¿no? Entre las plantas están los animales, los peces, la medusa. Y en las plantas, bueno, tenemos varias plantas que producen quemaduras químicas básicamente. Entonces, ¿por qué se originan las quemaduras? ¿Cuándo se originan las quemaduras? Se ha establecido que básicamente en el 80% se presenta por falta de seguridad en las casas, en los domicilios, en la cocina, en el baño, con los niños, básicamente con los que todavía no son conscientes de lo que están haciendo. Y la falta de seguridad en los lugares públicos. Hay normas que generalmente lo maneja tanto la municipalidad como Defensa Civil, que tiene que regular y controlar y vigilar los lugares públicos, empezando desde la licencia y del desarrollo de las actividades. Como el último evento que hubo en Los Olivos, donde se quemó gente, mejor dicho, no se quemaron gente, pero sí se asfixiaron porque ese ambiente no cumplía con las normas mínimas para un establecimiento público que debe ser ese tipo de actividades como es una discoteca. Tenía una sola puerta
ni siquiera abría para afuera, sino para adentro. Entonces la gente quiso salir y no pudo hacer. Entonces tampoco estaban cumpliendo las normas. Sin embargo, tenía autorización para funcionar. Y eso, ¿a qué nos lleva a pensar? ¿Cómo le dieron autorización? Simple y llanamente debe haber habido corrupción. ¿En dónde? Primero en la municipalidad, después en defensa civil, y después reiterativamente cada vez que alguien iba a ver, vigilar, supervisar, simplemente se hacía de la vista gorda, pero no creo que haya sido gratuitamente. Entonces, una de las razones es la corrupción. Por lo tanto, nuestro Estado, nuestra nación, debe hacer campañas masivas por los medios de comunicación para socializar y consensuar con las personas todos los medios de seguridad, las formas de seguridad, para que la gente lo pueda practicar, lo pueda exigir incluso a sus autoridades, porque si no, nunca vamos a poder salir de esta cultura que diríamos también estas campañas educativas deben. Doctor Ruena, disculpe, no sé si no se le escucha de forma corrida, se le escucha de forma entrecortada. Es el internet, creo. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Doctor, disculpe, es que no le escuchamos de forma corrida, entrecortada. E inclusive hay partes que no le hemos, no sé si es el internet, la red. Debe ser el internet. A ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Repetimos? Bueno, Sí, vamos a ver. hay partes en las que por varios segundos no se le escucha nada. Caray. Y eso que he reclamado a Claro para que me ponga mi internet adecuadamente. A ver, vamos a ver. De repente voy a cerrar algunas aplicaciones que hay para que no ocurra eso. Vamos a ver. Te podemos cerrar. De acá, a ver. No tengo mayor cosa de aplicaciones. A ver. Tengo el correo institucional. Página principal del correo. Después no hay otra cosa. Yo no estoy casi consumiendo mucho internet, que digamos. A ver, vamos a ver si he cerrado dos. Vamos a regresar a ver. En cuanto haya alguna interrupción, por favor, me hacen saber, pero por el micro, porque yo no los puedo ver en la pantalla. ¿Ya? Gracias, doctor. Ya, doctor. Sí. Ya. Bueno, entonces sigamos. Estamos viendo que como causas biológicas de quemaduras, o las causas biológicas para que haya quemaduras pueden producir las plantas y los animales. Algunas plantas, por ejemplo, la sábila, esas cosas a veces producen quemaduras cuando hay como una dermatitis de contacto, como una especie de alergia. Los animales también, como peces, la medusa, pueden producir quemaduras. Por ejemplo, la anguila puede producir quemaduras eléctricas, la medusa puede producir quemaduras químicas. Entonces, veríamos que el origen de las quemaduras es debido en su mayor porcentaje, en un 80%, a la falta de seguridad doméstica.
Entonces es importante actuar en este aspecto para poder prevenir las quemaduras. Igualmente, la falta de seguridad en los lugares públicos van a producir que a la larga haya problemas, como les decía en la anterior imagen, sobre esta discoteca Utopía, el problema que hubo en Villa El Salvador con la deflagración del gas, y así por el estilo. Los incendios que hubo también ahí en la Avenida Argentina hace poco. ¿Por qué? Porque simplemente no se cumplen las normas de seguridad en los lugares públicos. Por ende, deben hacerse campañas masivas por los medios de comunicación para que la gente tenga presente y esté consciente de hacer o tomar en cuenta estas normas. Tener siempre, estar siempre alerta a todos estos problemas que pueden presentarse, hacer campañas educativas en la población, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente pueda conocer cómo funcionan. Por ejemplo, esa quemadura que hubo en Villa El Salvador, ¿por qué se produjo? Porque hubo se mezclaron las tres básicas condiciones para que haya esa deflagración. Primero, mal manejo del combustible. Segundo, la infraestructura pésima. Y tercero, la presencia del deflagrante. Por ejemplo, empezó aparentemente en la zona porque alguien que no entendió o no conoce, prendió una moto para fugar del lugar, y en ese momento se produce la explosión. Entonces tampoco se cumplen las regulaciones en los diferentes tipos de construcción. Nosotros vemos cómo se presentan, se hacen las construcciones, especialmente en nuestros pueblos jóvenes, en los asentamientos humanos, donde a veces no tienen ni electricidad, pero llevan de un solo cable, se empiezan a difuminar todo. ¿Solamente por qué? Porque las autoridades no hacen cumplir las normas, las regulaciones para diferentes tipos de construcción. Y encima tenemos construcciones con materiales que son combustibles, por ejemplo, esteras, maderas, etc. Bueno, la prevención debe darse, como decía, en la cocina, ¿no? Manejar bien las zonas donde hay fuego habitualmente, especialmente los niños no deberían acercarse a la cocina. Tener los productos, digamos, los materiales, o el agua caliente, o todo eso lejos del alcance de los niños. En el baño también pueden producirse quemaduras, por lo tanto las temperaturas deben regularse a menos de 48 grados para no producir más quemaduras, especialmente en las personas mayores que a veces pierden sensibilidad, y si son diabéticos, con más razón. Entonces, en cuanto a la regulación del fuego directo, estas regulaciones deben hacerse de acuerdo a grupos etarios. Por ejemplo, un niño no debe estar manipulando el fuego, ¿no? Por ejemplo, no debe estar usando encendedores, fósforo, ni esos productos que pueden producir incendios, ¿no? En cuanto al uso de los cigarrillos, felizmente ya eso es menos ahora en nuestra sociedad, pero todavía debe regularse adecuadamente el uso de estos cigarrillos. En cuanto a los explosivos, debe regularse el uso de fuegos artificiales. ¿Quiénes deben usarlo? ¿Cómo debe usarse? Por eso felizmente ya está prohibido también el uso de fuegos artificiales y la venta masiva que antes se veía. Esto fue una de las cosas que causó el incendio en Mesa Redonda. Entonces, ¿quiénes deben manipular los fuegos artificiales? Especialmente aquellas personas que están preparadas para esto.
no debe hacerlo un niño. Un niño podría usar, depende, en algunas fiestas, pero siempre acompañado de un adulto, pero de preferencia no hacerlo, porque también los adultos se han quemado con estos fuegos artificiales, como los cohetes, etc. En cuanto a la electricidad, hay normas para uso de la corriente eléctrica, cuándo usarlo, cómo usarlo, qué materiales usarlo. Ahora tenemos incluso esos productos chinos que vienen con muy pocos filamentos, que se calientan fácilmente, pero encima le recargamos un montón de tomacorrientes, adaptadores, los enchufes se calientan y ahí puede producirse también fuego. Entonces, siempre estas normas técnicas deben estar observándose y practicándolas. Igualmente con los aparatos eléctricos y el agua, ¿no? El uso de microondas también produce quemaduras, las ollas a presión. Por lo tanto, los niños pequeños nunca deben estar solos. En lugares, países desarrollados, está completamente prohibido que un niño menor de 12 años esté solo. Siempre tiene que estar acompañado de un adulto. Incluso en Estados Unidos, cuando notan esto, hasta le quitan la patria potestad a los padres. Debe también controlarse adecuadamente la temperatura en el baño, haciendo medidas de prevención, de mantenimiento preventivo. Cuando hay niños pequeños, no debe usarse manteles en las mesas, porque el niño pequeño está explorando todo y fácilmente jala el mantel y se vuelca encima todos los líquidos calientes que pueden haber. Entonces no debe usarse manteles en la mesa cuando hay niños pequeños. Igualmente, mantener los tomacorrientes fuera del alcance de los niños, para que no estén sometiéndose a riesgos innecesarios. No debe hacerse fogatas innecesariamente y en lugares cerrados menos aún. En cuanto a la vestimenta, cuando uno manipula fuego, una parrillada, por ejemplo, debe siempre procurar hacerlo con ropa de algodón, que son los que van a demorar un poco más en quemarse, no las ropas artificiales que abundan actualmente y que a menor contacto con el fuego pueden producir quemaduras incluso severas y son materiales sintéticos que se adhieren incluso al cuerpo. No utilizar innecesariamente materiales pirotécnicos y cuando uno va a la playa también debe usar bloqueadores solares, pantallas solares. Ahora, en los lugares públicos como las discotecas, básica, mínima, que como usuarios debemos exigir cuando de repente regresamos a estos lugares después de que termine la pandemia. Estos lugares deben tener extintores y mangueras contra incendio a la vista. No tienen que estar guardados ni escondidos, tienen que estar a la vista porque cualquier persona puede usarlo cuando sea necesario. Estas discotecas o estos lugares públicos deben tener en su construcción los aspersores que se activan por cambio de temperatura. ¿Qué son estos aspersores? Son como unas duchas que están en los techos de todos estos ambientes para que en la eventualidad de que haya un incendio se active y puedan atenuar los efectos de los incendios. Detectores de humo. Todas las construcciones, incluso las casas, deberíamos tener detectores de humo. Es más, nosotros tenemos poca cultura del seguro. Para asegurar una vivienda, te ponen ciertas condiciones. Una de ellas es tener detector de humo. El detector de humo va a avisar, es una alarma que está muy arraigado el uso de los seguros
de vivienda, de que lamentablemente acá no tenemos esa costumbre, esa cultura. Uno de los fundamentos principales es mitigar los riesgos. Y para mitigar los riesgos tienen que tener pues alarmas que avisen de la posibilidad de incendios, ¿no? Entonces los detectores de humos cumplen esta función. Además, en los ambientes públicos debe haber una iluminación de seguridad. Ya debe haber iluminaciones donde diga dónde está el escape, ¿no? Y cuando uno entra a estos lugares, lo primero que tenemos que ver es estas señales, dónde están ubicadas las puertas más próximas para poder salir. No para salir corriendo, pero sí para evacuar con tranquilidad. Acuérdense que vivimos también